Bienvenidos a la tercera sesión de mitologías de las deidades náhuatl. Hoy vamos a abordar el tema principales deidades femeninas. Eh, Cuando hablamos de las principales deidades femeninas, supone que hay algunas otras deidades, también femeninas, que, que aparecen en un segundo o hasta en un tercer plano. Hoy hablaremos solo de estas principales deidades femeninas, que conforme vayamos avanzando en el curso, nos daremos cuenta que las deidades femeninas, como las deidades que vimos en la primera sesión, son deidades o son distintas manifestaciones de, de algunos fenómenos naturales, pero también distintas manifestaciones del tipo de relaciones que se establecía entre los mexicas, entre los náhuatl, tanto de forma individual como de forma comunitaria, para con cada una de estas deidades. Y a su vez también el cómo estas deidades se relacionaban con el individuo o con las comunidades de las que ya he mencionado. Bien, vamos a hablar entonces enseguida de la primera diosa principal o la primera deidad principal que había entre la cultura náhuatl. Y decía que había, aunque decía que había porque es algo que tal pareciera que quedó en el pasado. Sin embargo, aún todavía en las comunidades náhuatl, que todavía perviven en nuestro país, todavía algunos siguen creyendo, siguen en su cosmovisión, siguen teniendo presente a estas deidades náhuatl, tanto las deidades masculinas como las deidades femeninas. Y una de estas deidades eh, es, a veces pienso, la tan conocida, aunque pareciera que no tanto. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones encontramos algunas deidades con algunos nombres, sin embargo, son distintas formas de nombrar a una misma diosa. Entonces, esto hace que en ocasiones quienes estudiamos a las deidades náhuatl o la cosmovisión náhuatl, a veces entremos a una confusión. Voy a tratar de ir esclareciendo esta confusión o aparente confusión en quienes nos dedicamos Bernardino de Sagún, cuando habla de las deidades femeninas, de las principales deidades femeninas, él eh, lo que hace es ver, por ejemplo, nombrarlas con distintas denominaciones. Por ejemplo, en el caso de la diosa que en este momento nos ocupa, Cihuacóatl, la vamos a encontrar únicamente en el primer libro. Y en el segundo libro, estoy hablando del libro, no se les olvide que cuando me refiero al libro, me refiero al libro de Historia General de las Cosas de la Nueva España, que es una de las obras principales o monumentales, me atrevo a decir, de donde queda registrada la cosmovisión de los náhuatl distintos aspectos, ¿no? La parte filosófica, la parte cosmológica, la parte, en este sentido, la parte de la teonía, y la parte de los Huehuetlactoli, por ejemplo. En fin, son distintos aspectos que, que, que tiene en cuenta Fray Bernardino Sahagún al momento de poner por escrito esto que los naturales, nuestros antepasados, le fueron informando de cómo era su cosmovisión, su cultura. Entonces, les comento entonces va por libros. Acuérdense que hemos dicho que eran 12 libros en los que quedó finalmente registrado esta cosmovisión. Bien, regreso entonces a la idea, la que comentaba con ustedes. Cihuacóatl aparece en el primero y en el segundo libro. En el tercer libro, cuando él
empieza a dar cuenta acerca de las mitologías, de algunas mitologías de las deidades náhuatl, no aparece Cihuacóatl, aparece otra diosa que la vamos a ver en adelante, Coatlicue, pero nos quedamos ahorita con esta parte. Bernardino de Sahagún, dada su formación y la intención del por qué había recabado información y había escrito la obra Historia General de las Cosas de la Nueva España en 12 tomos o en 12 libros, era un tanto conocer las deidades de las comunidades náhuatl para él o ellos poder integrarse a la evangelización. Es decir, a darles a conocer al Dios que ellos traían para los pueblos, vamos a llamar, no me gusta mucho, como les comenté en una otra ocasión, ¿no? Para poder entrar para que traerles una nueva deidad a las comunidades conquistadas en aquellos años. Estamos hablando del año de 1524 en adelante. Bien, entonces la intención de él era conocer cuáles eran los dioses para poder introducir a la deidad que ellos traían para los pueblos conquistados. Entonces, por eso a mí en lo particular me llama la atención que cuando él se refiere a Cihuacóatl, hace la analogía o el comparativo con Eva, si ustedes recuerdan, aquella persona, el personaje aquel en el que el libro del Génesis, perdón, da cuenta de Eva. Por eso, cuando la palabra o el nombre Cihuacóatl es mujer serpiente o mujer culebra. En aquel tiempo, en el libro del Génesis, nos habla de cómo Eva fue tentada por la serpiente, fue tentada por la culebra, y por eso Bernardino de Sahagún no es en esta lectura que hago, no es entre línea, es una lectura directa, es decir, lo manifiesta, que Cihuacóatl es como la Eva para nosotros, decía, es decir, para la cosmovisión cristiana. Bien, entonces, este nombre se llama, significa Cihuacóatl, es decir, mujer serpiente, la mujer culebra. Y recibía otro nombre también, esta diosa, que también está registrado en Bernardino de Sahagún, le llamaban también Tonanzi. Tonanzi significa nuestra madre venerada. Por ahí, si ustedes ven en la parte inferior de esa diapositiva, pongo un tanto como la raíz, la etimología, decíamos nosotros, decimos nosotros ahora, ¿no? El ton, nandi y sin son tres palabras. No olvidar que la lengua náhuatl es una lengua aglutinante, es decir, integra varias palabras en una sola. Es lo que está pasando con la palabra, con el nombre de Tonantzin. Está integrando tres palabras en una sola y esto hace que suene Tonantzin, Tonantzin. Pero Tonantzin significa, Ton significa nuestra, Nantli significa madre y Sin significa venerada. Aquí hay que hacer también otra aclaración, porque podríamos pensar que la palabra Tonantzin, la palabra, sobre todo la palabra Tzin, pueda significar no tan solo venerada, sino también adorada, nuestra madre adorada. Solo que el autor tuvo la delicadeza, y cuando digo el autor me refiero a Bernardino de Sahagún, tuvo la delicadeza de traducir sin como, como venerada por el asunto de que el único al que le debemos o es digno de adoración es el Dios que ellos traían para el pueblo náhuatl. Si nos regresamos, por favor, Angelita, la anterior, la diapositiva, ahí, por favor, ahí estamos aún todavía. Bien, entonces, dada esta explicación, Bernardino de Sahagún, haciendo esa analogía con Eva y la serpiente en el libro del Génesis, él, cuando describía a Cihuacóatl o a Tonantzin, él decía que a esta diosa se le debían las cosas adversas, como la pobreza, el abatimiento, ¿sí?
Entonces, cosas adversas al ser humano, al náhuatl, ¿sí? Recordemos la analogía también como en el libro del Génesis, y ya con la interpretación teológica que se hace, pues Eva puede ser también la madre de los vivientes, pero también trae ya una marca, un sello, el sello de la desobediencia. Y por la desobediencia, según la enseñanza bíblica, por la desobediencia entró igual entonces en las cosas adversas, llamada pecado, ¿no? Bueno, otra explicación de por qué a esta diosa se le conocía también con el nombre de Tonantzin, nuestra madre venerada o nuestra madre adorada, es porque existe un mito entre los náhuatl que cuando Quetzalcóatl baja al Mixtlán, o sea, al lugar de los muertos, ¿sí? Ahí estaba Cihuacóatl, y Cihuacóatl es la diosa el personaje, la diosa que toma los huesos de los antepasados mexicas que habían vivido. Recuerden ustedes que en filosofía náhuatl hablábamos de los quintos soles. Habían vivido los 4 soles anteriores y los mexicas que vivían en el quinto sol, que es el tiempo en del periodo, es el periodo en el que se estudia a los náhuatl y dan información de cómo era su visión en torno a la teogonía, en torno al origen de los dioses. eh, dice el mito, que toma huesos y esos huesos los convierte, es decir, los transforma para que surja el nuevo hombre, el nuevo hombre en sentido genérico, ¿no? El nuevo hombre náhuatl. Por eso Cihuacóatl o Tonantzin es considerada también la madre, nuestra madre adorada, porque fueron, según el mito, fueron creados por Cihuacóatl, ¿sí? Algunos otros mitos involucran también a Quetzalcóatl como el Dios creador, como el Dios creador del hombre, ¿sí? Esto es algo muy interesante, al menos desde lo que yo voy estudiando y de la reflexión que voy haciendo. Quetzalcóatl y Cihuacóatl son, vamos a ver, son co-creadores, crean al, crean al mexica actual, crean al mexica actual, cuando digo al mexica actual, al mexica de el siglo XVI y por extensión también a los mexicas que aún todavía permanecen a lo largo y ancho del territorio mexicano. Bien, a esta diosa le festejaban la festejaban en el mes 3, en el mes 3 llamado Tozostontli. Y para nosotros, regresando al actual calendario que nos rige el llamado calendario gregoriano, se le festeja se festejaba o se festeja entre el 14 de marzo y el 4 de abril. Algunos otros datos nos van a decir que Cihuacóatl es la madre de la fertilidad. Pero bueno, nos quedamos con esto en cuanto a esta diosa principal llamada Cihuacóatl. La siguiente, por favor. Hay otra diosa que solamente la encuentro relacionada con el mito en torno a Huitzilopochtli. No perdamos de vista que estamos tratando el tema general sobre las mitologías de las deidades náhuatl, pero estamos tomando nosotros, entendiendo la mitología como las narrativas, las narraciones, los relatos que se dan en torno a estos dioses náhuatl. Bien, entonces, en el libro tercero, Bernardino de Sahagún nos va a dar cuenta de cómo fue el origen de Huitzilopochtli. Y en el origen de Huitzilopochtli el origen de Huitzilopochtli va a estar relacionado con la diosa Coatlicue. Entonces, recordamos aquí, ¿sí? No la menciona en el tercer libro de su obra, pero sí la menciona en el tercero, pero no de forma
un tanto aislada, dándole una, diría yo ahora, dándole una personalidad propia, sino la presenta en relación al origen de Huitzilopochtli, uno de los dioses principales, si recuerdan que vimos, que mencionamos en la sesión segunda. Bien, ¿qué pasa con Coatlicue? Y la voy a estar relacionando con Huitzilopochtli. Coatlicue significa la de falda de serpientes, la de falda de serpientes. Eso significa la palabra Coatlicue. Bien, aquí viene también una nota porque es muy importante, sobre todo porque cuando vamos leyendo las obras de estos autores, podría ser que, que encontráramos, como les decía, cierta confusión en cuanto a los nombres y en cuanto a la funcionalidad de los dioses, es decir, el para qué, la razón de ser de los dioses, en este caso de las diosas. Porque fíjense ustedes, en la parte inferior de la diapositiva estoy un tanto también eh, comentando que a Coatlicue se le conoce como la madre de los dioses. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en esta palabra le llamamos en náhuatl, nosotros la derivamos de Teteo Inan. Y Teteo Inan viene de Nan Teteo. Inan Teteo significa madre de los dioses, en plural, madre de los dioses. Si ven, cuando nosotros empezamos la lectura si alguien empieza la lectura de las deidades náhuatl y no atiende a este detalle, puede confundir a Coatlicue con la diosa Cihuacóatl que acabamos de ver hace un momento. Porque por una parte, una es la diosa, la madre, nuestra madre adorada, y en caso de Coatlicue aparece como la madre de los dioses. Aquí algo bien interesante. Madre de todos los humanos, y esta es la madre de los dioses, Coatlicue. Bien, ¿qué pasó o cómo aparece en ese mito? ¿Sí? Eh, se dice que Coatlicue, en el mito, se dice que Coatlicue era madre de unos dioses que se decían Centlon Huiznagua. Y Centlon Huiznagua significa tanto así como los 400 dioses sureños, como los cuatro. Esto tenía que ver con qué, con este asunto de las estrellas. Entonces eran 400 dioses vamos, representando a las estrellas. Bien, entonces la madre Coatlicue, perdón, según el mito, dicen que ella estaba cumpliendo una penitencia, vamos a llamarle penitencia, estaba cumpliendo alguna penitencia barriendo en la cima de un cerro que estaba cerca de, cerca de acá de Tula, ¿sí? Estaba barriendo como parte de su penitencia, todos los días barría. Y en uno de estos, en la cima de un cerro llamado Coatepec. Coatepec significa el cerro de la serpiente. ¿Ok? Vean, Coatlicue, el cerro de la serpiente. Coatepec, el cerro de la serpiente. Y Coatlicue, la falda de las serpientes, de serpientes. Bien, hay una relación ahí. Bien, ¿qué pasaba con esta diosa? Con esta mujer. ¿Qué pasaba con esta mujer diosa? ¿Sí? Barría todos los días como penitencia el cerro, lo barría. Y en uno de esos días, ¿sí? Dice el mito, le llega a ella como vamos a decir, una bola como de hilos, ¿sí? Una bola como de hilos, pero traía también hilos, pero traía también como plumas, impregnada de plumas, pero era una bola como de hilo. Me imagino que era como lo comenta, lo describe el mito, como una bola, pero
un tanto, no de tamaño muy grande, porque dice que Coatlicue se metió esa bola, se la ubicó entre los bustos y el vientre, ¿sí? Ahí se ubicó la bola, un tanto como guardándola, ¿no? Pero dice que cuando deja de barrer, Coatlicue busca esa bola de hilos, de plumas que le había llegado y no lo encuentra. Y a partir de ahí, dice el mito, que Coatlicue quedó embarazada, queda embarazada. El texto lo traduce como quedó preñada, ¿ok? Bien. Y entonces dice que los indios, eh, sus hijos, ¿sí? Sensun Wixnagua, se molestaron mucho, ¿sí? Se molestaron mucho porque dice, nuestra madre nos ha avergonzado porque ha quedado preñada, embarazada, no sabemos de quién. Entonces era una vergüenza, la madre se había convertido en una vergüenza para esos 400 representantes, ahora se interpreta 400 representantes de las estrellas. Y estos 400 Sentonhuiznagua tenían una hermana, la única hermana era la mayor de todos, que se llamaba Coyolkauski. Y Coyolkauski, ¿sí? Representaba a la luna, según el mito. Entonces, vean, tenemos a las estrellas, 400 estrellas, en estos, representadas por esos Centron Huitznagua, y por otra parte tenemos a Coyolcautli, que ella representaba a la luna. Bien, entonces se pone de acuerdo, quien inicia esto es la hermana, ¿sí? Coyolcauqui. Coyolcauqui le dice a sus hijos, pues vamos a matarla, matemos a nuestra madre porque nos ha avergonzado. Y los otros, bueno, eh, obedeciendo o uniéndose a la intención de la hermana, van en busca de la madre para quitarle la vida. Pero uno de ellos, se supone que Huitzilopochtli es el supuesto de que aún permanecía en el vientre de Coatlicue. Pero uno de los 400 le avisa a la mamá, sobre todo Huitzilopochtli, le avisa que sus hermanos se han puesto de acuerdo para darle muerte a la mamá, para impedir que Huitzilopochtli naciera. Bien, entonces, este indio que salió entre esos 400, ¿sí? Le avisaba a dónde iban, le indicaba cómo iban avanzando para matar a Coatlicue, ¿no? La madre de Huitzilopochtli. Repito, Huitzilopochtli permanecía todavía en el vientre de Coatlicue. Llega el momento en el que llegaron a la cima para quitarle la vida a Coatlicue, sus hijos, quitarle la vida a Coatlicue, y entonces es el momento en el que Huitzilopochtli nace. Pero algo curioso, nace, pero ya adulto. Se arma de todo, sus armas, empieza la batalla, empieza a guerrear, empieza la batalla con estos 400 y los vence, ¿sí? Los vence. Y el mito dice que a la hermana Coyolcauqui, por ejemplo, fue degollada y su cuerpo su cuerpo cayó hasta el fondo del cerro llamado Coatepec, ella hasta el fondo. Y esto después se interpreta como Huitzilopochtli vence a los astros, vence a las estrellas, vence a la luna, y esto da inicio entonces al sol, Huitzilopochtli como el sol, ¿sí? Entonces, es como se da origen, da origen, es como, vamos a decir ahora, es como nace el sol, con el